El trastorno bipolar es un trastorno del estado de humor en el cual el estado de humor fluctúa entre el polo maníaco y el polo depresivo. Es un trastorno de momento incurable, crónico, dura toda la vida y que requiere además tratamiento también de por vida. Este trastorno afecta por igual a hombres y a mujeres y tiene una prevalencia mundial del 1.2%, es decir, un poco más elevada que el de la esquizofrenia, que recordemos es del 1%. El trastorno bipolar se inicia normalmente entre los 14 y los 19 y entre los 20 y los 24 años. Estos serían los dos picos en donde suelen iniciarse el trastorno. En promedio podríamos decir que se inicia a los 21 años. Sin embargo, hay casos en donde hay personas, niños, que inician la enfermedad y también personas que inician la enfermedad después de los 30, aunque son mucho más raros. Con respecto a el origen del trastorno bipolar, bueno, hay muchas teorías, hay muchos estudios que, por ejemplo, estudian la parte genética y aparentemente lo genético tiene mucho que ver, ya que, por ejemplo, la concordancia entre gemelos monocigóticos llega a ser tan alta como del 80%. Quiere decir que es incluso o tiene un componente genético mucho más importante que incluso la esquizofrenia, que recuerden en gemelos monocigóticos la concordancia llegaba más o menos al 46%. También se hablan de factores ambientales, factores personológicos, del neurodesarrollo y otros, ¿no? Incluso, como les había mencionado en el capítulo de esquizofrenia, existen autores que postulan que trastorno bipolar y esquizofrenia puedan ser en realidad una sola entidad nosológica, nada más que con distintas sintomatología. Y esto está apoyado en parte en que hay personas que tienen trastorno bipolar y tienen mayor frecuencia de familiares con esquizofrenia, y al revés, personas que tienen esquizofrenia tienen una mayor frecuencia de tener parientes o familiares con trastorno bipolar. Hemos dicho que en estas personas existen episodios de depresión y episodios de manía. Los episodios depresivos son los mismos que hemos visto en la depresión unipolar. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la detección de la hipomanía y de la manía. Estas son algunas preguntas que se podrían hacer para intentar identificar aquellas personas que pudieran tener estos síntomas. Y estas preguntas están orientadas a indagar, como pueden ver ahí, la presencia de alegría inusual, de energía inusual, menor necesidad de dormir, aumento del deseo sexual, aumento de la actividad, involucramiento en conductas riesgosas o autodestructivas, y aunque es menos común, pero también puede estar presente, existen personas que en estados de hipomanía o de manía en realidad no se ven felices o alegres, sino que más bien se ven muy enojados o irritables, y ese es un síntoma que hay que indagar. Evidentemente, el tener una persona con trastorno bipolar cuya sintomatología hipomaníaca y maníaca más bien sea de tipo irritabilidad o enojo, pues representa un reto para hacer el diagnóstico, porque muchas veces estas personas más bien son confundidas como si tuvieran un trastorno de ansiedad, por ejemplo, un trastorno de adaptación, uh, un trastorno de ansiedad generalizada. Um, lo primero que tenemos que quedar claro es a qué llamamos hipomanía. La hipomanía es un conjunto de síntomas que debe estar
deben estar presentes por al menos 4 días consecutivos, donde la persona debe mostrar un estado de humor elevado o irritable y debe presentar al menos 3 de los siguientes síntomas. Además, que estos síntomas produzcan una interferencia en el funcionamiento normal de la persona. Entonces, dentro de ellos tenemos el aumento de la actividad o inquietud física. Son personas que, por ejemplo, empiezan a ordenar la casa, eh, sacan a pasear al perro, lavan la ropa, empiezan a escribir su tesis, eh, quieren pintar la casa y todo eso lo intentan hacer en media mañana, ¿no? O sea, aumenta mucho el número de cosas que estas personas hacen. Además, existe un aumento de la locuacidad, es decir, que hablan más, se tornan verborreicas o logorreicas. También podrían tener la predisposición a hablar rápido, es decir, a mostrarse taquilálicas. Además, hay una dificultad para concentrarse o distraerse muy fácilmente. Em, estas personas necesitan menor cantidad de horas de sueño para funcionar bien. Aumenta su vigor sexual y puede haber un aumento leve de los gastos u otro tipo de comportamiento temerario. De repente la persona puede ir al mercado a comprar tomates, pero no llega a la casa solo con los tomates, sino que llega con un quintal de tomates y un quintal de papas y un saco de arroz y uno de harina. Quizás no necesitara las otras cosas que trajo del mercado, pero la persona tuvo este impulso de comprar más. O alguien que no necesita zapatos o pantalones o alguna prenda y se compra muchas de ellas o muy caras, incluso poniendo en riesgo, bueno, su economía. Además hay un aumento de la sociabilidad o familiaridad. Son personas que pueden animarse a entablar una conversación con cualquier persona en la calle o en el micro, o ponerse a discutir también con respecto a cualquier tema, sin conocer a las otras personas. Si los síntomas que tiene la persona son mucho más intensos y son compatibles con un cuadro de manía, pues el diagnóstico será de manía, ya no de hipomanía. Si la persona tiene estos síntomas y en el pasado ha tenido el antecedente de tener un episodio depresivo, bueno, el diagnóstico será de un trastorno bipolar. Obviamente es un episodio de hipomanía, pues será muy difícil que cumpla con los criterios de depresión, pero podría cumplir criterios para ciclotimia o para anorexia nerviosa. En el caso de la ciclotimia, esta persona tendrá variaciones oscilatorias a lo largo de su vida del estado de humor. Habrá ese antecedente entre la hipomanía y los estados de una baja del estado del ánimo que no llegan a convertirse realmente en una depresión. Y se coloca acá la anorexia nerviosa como un diagnóstico diferencial o como algo que hay que excluir, porque las personas con anorexia nerviosa, en su ánimo de perder peso o por haber tomado sustancias estimulantes para perder el apetito, podrían mostrarse muy activas o hiperactivas, y esto podría parecer que estuviera un episodio de hipomanía. Por supuesto que para hacer el diagnóstico de hipomanía no tendría la persona que haber utilizado ninguna sustancia psicoactiva estimulante o depresora en una cantidad pequeña. Por ejemplo, el caso de las benzodiazepinas, que cuando la persona las consume a una cantidad no muy alta, puede parecer más extrovertida, más osada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el alcohol.
Y bueno, este episodio tampoco debería estar relacionado a ningún trastorno orgánico, mental orgánico o por uso de sustancias. Eh, Dentro del ámbito hospitalario general, por ejemplo, este tipo de síntomas pueden aparecer con el uso de los corticoides. En cuanto a la manía, la CIE-10 reconoce dos tipos, la manía psicótica y la manía no psicótica. En el caso de la manía no psicótica, los síntomas que presenta este cuadro deberían estar presentes por al menos una semana, dentro de lo que es un estado de humor exaltado, expansivo o irritable, que por supuesto sea anormal para la persona. Y deberían estar presentes al menos tres de los siguientes signos si el humor es eufórico, o cuatro si el humor es más bien irritable. ¿Cuáles son estos síntomas? Aumento de la actividad o inquietud física, aumento de la locuacidad. Estos dos deben estar mucho más intensos que en la hipomanía. En el caso, por ejemplo, del aumento de la actividad física o inquietud física, acá la persona hace cosas realmente mucho más numerosas o que representan un esfuerzo físico mucho más intenso. Por ejemplo, una persona podría a las 3 de la mañana subir al techo para martillar una calamina o limpiar las canaletas, o podría, por ejemplo, ponerse a desarmar un motor, el motor de su auto, sin siquiera saber cómo se hace. El aumento de la locuacidad es mucho más intenso. La persona puede entrar en francos estados de habla a presión, con taquilalia, incluso puede haber fuga de ideas. Además, bueno, es lo que decía, ¿no? Fuga de ideas o tener la sensación de que el pensamiento está fluyendo mucho más rápido, ¿no? Una taquipsiquia. Hay pérdida de las inhibiciones sociales normales o comportamiento inapropiado. Por ejemplo, la persona podría caminar sin polera, o en ropa interior en la calle. O por ejemplo, la persona podría ponerse a cantar en un restaurante o contar chistes en un velorio, ¿no? Son comportamientos totalmente desinhibidos. Llamar con el nombre de pila a cualquier persona, a su jefe, por ejemplo. Puede haber disminución de la necesidad de dormir. Hay personas que en estado de manía pueden estar 5, 7, 10 noches sin dormir absolutamente nada. Existen ideas sobrevaloradas de grandeza, es decir, pensar que la persona puede hacer más cosas, tiene mayores capacidades, mayor cantidad de bienes. Estas no deben ser delirantes, ¿no? Porque recuerden que todavía estamos describiendo la manía no psicótica. Um, Además puede haber mucha dificultad para concentrarse, la persona está muy distráctil y cambia rápidamente de planes. Inicia una actividad, la deja a medias e inicia otra. Su conducta es muy imprudente o temeraria. Los gastos pueden ser totalmente disparatados o puede involucrarse en proyectos totalmente faltos de lógica. Por ejemplo, la persona podría, no sé, comprar pianos, entrarse en una página de internet para importar pianos de cola y cada piano que cueste, no sé, $5,000, no con la idea de hacer un negocio fabuloso de pianos, ¿no? O la persona podría llegar a la casa comprando un televisor carísimo de 4K de 150 pulgadas, enorme, cuando apenas tiene dinero para, por ejemplo, pagar la mensualidad del colegio de sus hijos. Y bueno, también existe un marcado aumento del vigor sexual.
¿no? Lo que puede traducirse en que la persona tenga tendencia a ser infiel o a acudir a servicios de casas de citas o incluso a tener conductas francamente desinhibidas de tipo sexual con las personas pues, que están a su alrededor, como, por ejemplo con transeúntes. Como estamos hablando de la manía no psicótica, para hacer el diagnóstico de este cuadro no deberían haber alucinaciones ni ideas delirantes. Pero en la manía psicótica, que es posible que exista, aquí sí pueden establecerse ideas delirantes de grandeza, ideas delirantes de tipo místico. En algunos casos también pueden aparecer ideas medio paranoides. Pero en general, tanto las ideas delirantes como las alucinatorias o las alucinaciones deben ser congruentes con el estado de ánimo. Eso es muy importante. Acuérdense que esta incongruencia ideoafectiva más bien nos va a dar el pie para pensar que la persona tenga una esquizofrenia. Por ejemplo, la persona puede empezar a pensar que debido a sus grandes poderes, eh, gobiernos del mundo están detrás de él o de ella para poder quitárselos. Entonces, esto puede dar lugar a la confusión, porque por un lado la persona va a presentar ideas de grandeza, tengo grandes poderes, y por otro lado ideas de tipo paranoide, me están persiguiendo. Pero si todo esto está dentro de un contexto de euforia, de exaltación del humor, entonces ahí es más fácil poder discernir y decir, no, esto se trata de una manía, no es un síntoma de una esquizofrenia paranoide, por ejemplo. Y por supuesto, estos síntomas no deberían ser atribuibles al uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, cocaína, anfetaminas o el uso de corticoides o algunos otros medicamentos, y tampoco deberían ser debido a trastornos mentales orgánicos, como por ejemplo un neurolupus, un cuadro de demencia, una intoxicación por algún metal pesado, por ejemplo. El tratamiento del trastorno bipolar puede ser farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, la piedra fundamental, la base del tratamiento, son los estabilizadores del estado del ánimo. Dentro de estos, el más antiguo, el que tiene mayores pruebas de que es útil y el que debería ser además de primera elección, es el carbonato de litio, que viene, bueno, en presentaciones de 300 y 450 miligramos en nuestro medio. Cuando se hace el tratamiento con carbonato de litio, debemos medir la cantidad de litio circulando en la sangre. A esto llamamos litemia. La litemia debería estar entre 0.6 y 1.2 miliequivalentes litro. Menos de eso no sirve. Más de eso es tóxico. Puede ser un medicamento muy tóxico, puede llegar a producir el coma y la muerte. El carbonato de litio no tiene acción antiepiléptica. Es básicamente un estabilizador del estado del ánimo. Las dosis que se manejan del carbonato de litio no se las hace de acuerdo al gramaje de la tableta, sino de acuerdo a la litemia. ¿Esto por qué? Porque hay una variabilidad muy grande entre persona y persona. Yo le puedo dar a una persona 600 miligramos de carbonato de litio y recién estar en 0,7 miliequivalentes litro. Y en otra persona esos mismos 600 miligramos ya pueden estar con 1.3 miligramos equivalente litro. Entonces, lo que hacemos los psiquiatras cuando empezamos los tratamientos con el carbonato de litio es hacer una primera, dar una primera dosis de carbonato de litio y posteriormente pedir la litemia. Y de ese modo sabemos si tenemos que mantener la dosis o subirla.
Es importante saber, y esto es importante que ustedes lo sepan, que el uso crónico de carbonato de litio puede producir una enfermedad renal crónica y además puede inducir una diabetes insípida nefrogénica. Esto implica que si ustedes tienen un paciente con trastorno bipolar, diabético, hipertenso, cardiópata, que están viendo por algún motivo, nunca se olviden monitorizar la función renal, pidiendo la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre. Además, el carbonato de litio puede producir hipotiroidismo, lo que implica que por lo menos una vez al año las personas que están tomando carbonato de litio deberían hacerse la prueba de hormonas tiroideas. Habría que pedir T4 y TSH, T4 libre y TSH. Otro punto importantísimo del carbonato de litio es conocer que a nivel del riñón el litio y el sodio tienen una absorción competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si hay mucho sodio en la dieta de esta persona, el litio se va a absorber muy poco. Si no hay sodio o hay muy poco sodio en la dieta de la persona, el litio se absorbe mucho. Entonces, una de las recomendaciones importantes que hay que dar a una persona que está tomando litio es que no varíe la cantidad de sodio en su dieta. Esto es importante recomendar a alguien que, por ejemplo, se le ha diagnosticado hipertensión arterial. Ustedes saben que dentro de las recomendaciones que siempre se dan están en disminuir la cantidad de sal. Entonces, ojo que eso podría hacer que de repente la cantidad de litio que tiene la persona empezara a subir en demasía y llegar incluso a un nivel tóxico. Y otra recomendación es, por ejemplo, en una persona que toma litio y que tome, por ejemplo, diuréticos, ¿no? Por ejemplo, la furosemida. En estos casos, siempre se tendrá que monitorizar la litemia una vez que ha sido necesario utilizar un diurético, por ejemplo, o disminuir la cantidad de sal de la dieta. Dentro de los medicamentos que también son estabilizadores del estado del ánimo, pero que además son anticonvulsivantes, tenemos a la lamotrigina. La lamotrigina tiene un buen efecto profiláctico, especialmente en aquellas personas cuyo trastorno bipolar se caracteriza por una mayor proporción de episodios depresivos. Existe sin embargo, con este medicamento hay que tener cuidado porque tiene una mayor frecuencia de producir rash cutáneo y se han dado casos con mayor frecuencia que con el resto de los anticonvulsivantes del síndrome de Steven-Johnson, especialmente cuando se utilizan dosis muy altas sin hacer la debida titulación. Y bueno, este es un ejemplo justamente de este síndrome, ¿no? Que básicamente es una epidermólisis generalizada. Otros medicamentos anticonvulsivantes y que también son estabilizadores del estado del ánimo son la oxcarbamazepina, el ácido valproico, el topiramato y la carbamazepina. Que bueno, esta es una presentación de larga duración, ¿no? De la carbamazepina. Como medicamentos coadyuvantes, pero que no son medicamentos de base, se pueden utilizar, por ejemplo, benzodiazepinas. En un paciente que está sumamente inquieto, sumamente agitado, sumamente maníaco, pues se pueden utilizar benzodiazepinas. Es importante saber que los estabilizadores del estado del ánimo no tienen una acción inmediata. Pueden tardar 2 semanas o incluso más en hacer efecto. No, una semana o más en hacer efecto. Entonces, en ese lapso es importante controlar la conducta. Me ha tocado ver pacientes maníacos en quienes se ha tenido que utilizar
hasta 12 miligramos de de clonazepam al día, ¿no? Para controlar la conducta. Mismo razonamiento ocurre con los antipsicóticos, que también ayudan a controlar la conducta y vienen muy bien para los casos de aquellos trastornos bipolares con fases maníacas o depresivas psicóticas. Un punto muy sensible, de mucho cuidado en las personas con trastorno bipolar en fase depresiva es si se utilizan antidepresivos o no. Acá lo he puesto con rojo porque de poder se puede. Si la persona está muy deprimida y aumentando la cantidad de estabilizador, este estado de ánimo no mejora, se podrían utilizar antidepresivos, pero a la menor dosis y por el menor tiempo posible. A diferencia del tratamiento de un cuadro depresivo unipolar, en el momento en que la persona ya esté bien del ánimo, inmediatamente retirar el antidepresivo. En este caso, la primera opción de antidepresivo que se utiliza es el bupropión, que es el que tiene menor riesgo de hacer el viraje de depresión a manía. También se podrían utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como segunda opción. De estos, por ejemplo, se dice que son más seguros la paroxetina y el citalopram, pero los que están contraindicados en el trastorno bipolar, en el tratamiento de la depresión bipolar, son los tricíclicos. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es muy importante la psicoeducación, la psicoterapia cognitivo-conductual, esto para los pacientes, se puede hacer también terapia familiar, y en casos muy graves y con los criterios de uso que ya conocemos, que ya hemos visto en la esquizofrenia, también se podría utilizar la terapia electroconvulsiva. Recordemos que esta terapia se utiliza en personas que son alérgicas y que no pueden utilizar, en este caso, estabilizadores del ánimo, en mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre de embarazo, en personas que tienen una insuficiencia renal o hepática severa, en personas que tienen un riesgo inminente de suicidio o de heteroagresión, ¿no? En general esas son las indicaciones más claras para la terapia electroconvulsiva.